Los bendiga. ¿Qué les parece? Tenemos una palabra de oración. Querido Dios, que estás en los cielos, te damos gracias y te suplicamos que seas tú quien nos hable en esta mañana y no Héctor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Quisiera comenzar hablándoles acerca de las noticias y los últimos 4 o 5 años. Hemos visto, ¿verdad?, cómo en los últimos 4 o 5 años las noticias nos han mostrado un alto nivel de violencia a través de todo el mundo, ¿verdad? Hemos visto, ya no nos sorprenden, y lamentablemente decirlo en esta forma, ya no nos sorprenden necesariamente las noticias porque son tan corridas y tan comunes, ¿verdad? Si yo les preguntara a algunos de ustedes cuáles fueron las últimas noticias, me pudieran decir, porque ahora no únicamente ocurren, sino que las tenemos a la mano inmediatamente. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular que les avisa cada vez que sale una noticia? Pues miren, el mío me avisa del nuevo día, me avisa Guapa Televisión, no sé ni cómo, pero lo hace. Pero realmente en los últimos años hemos tenido muchas noticias que nos sorprenden por el alto grado de violencia que encontramos. Vemos, ¿verdad? Hemos visto asesinatos por montones y en Estados Unidos, ¿verdad? Recientemente, yo les pudiera decir que casi 2 o 3 semanas hay algún incidente donde alguien se levanta con un arma y decide quitarle la vida a algunos cuantos porque no piensan igual que él o por alguna otra razón. Y es muy triste el ver esto, ¿verdad? Crímenes horripilantes que usted dice, pero ¿cómo es posible? Madres dejando a sus hijos tirados en la basura para que alguien quien lo consiga, si lo consigue, no les importa. Y no únicamente eso, también hemos visto el terrorismo, ¿verdad? Del 2001 hasta el día de hoy. Han habido incidentes y continúan los incidentes. Quizás algunos de ellos no nos tocan tan de cerca, ¿verdad? Pero siguen llegándonos, ¿verdad? Un grupo islámico hace poco tiempo atrás quemó vivos a 12 personas y lo presentaron por video. Porque ahora usted sabe que donde quiera que usted tiene un celular o tiene una cámara de video. 12 personas los incineraron, los quemaron porque pensaban diferente a como pensaban ellos. Y esta noticia también, esta otra que les voy a comentar, me llamó muchísimo la atención y me entristeció mucho porque ya hace un par de años, pero ocurrió. Una joven en Río Janeiro, Brasil, fue abusada, por usar una palabra, ¿verdad?, más discreta, abusada por 30 hombres en una misma noche. Y eso es lo que estamos, ¿verdad?, viendo. Vivimos en un mundo muy violento. Y cada vez se parece mucho más al mundo antediluviano. Violencia, inmoralidad, maldad están tan a la vuelta de la esquina, donde quiera los tenemos. Y ahora con el mundo de los celulares, que ha sido una gran bendición, ¿verdad? Que los celulares han sido de bendición para los que hemos sabido usarlos. También tenemos que también son vehículos para las noticias y para las torturas y para todos los detalles más terribles, ¿verdad?, que usted pudiera imaginarse. Y nosotros, si miramos hace 15, 20, 25 años atrás, no era así. Pero el mal ha aumentado significativamente en la tierra en los últimos años. Y le pido al Señor, ¿verdad?, por nuestros jóvenes, a quienes les ha tocado, ¿verdad?, vivir en esta época, porque no resulta fácil, ¿verdad que no? En esta época estamos bombardeados por propaganda y por noticias y por detalles que nos anuncian un mundo lleno de maldad, muy parecido al mundo antediluviano. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, es impresionante ver cómo la historia bíblica tiene muchos detalles y muchas similitudes, ¿verdad? Hace cerca, ¿verdad?, más de 2000 años que fue terminada de escribir y sin embargo sus historias y los detalles tienen la misma relevancia al día de hoy.
Vayamos al libro de Génesis capítulo 6, versículo 5. Y voy a pedirles que me ayuden. Como lee Génesis capítulo 6, versículo 5, voy a tratar de hacer buen uso del tiempo, así que voy a correr un poco. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Quién lo lee, por favor? Vamos a ver si tengo alguien que me ayude. Vamos a necesitar un micrófono. Gracias, Joe. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Alguien que quiera leerlo? Gracias. El Señor vio la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Muy bien, gracias. Que el pensamiento de ellos era de continuo solamente al mal, ¿verdad? La tendencia de la humanidad, el mundo antediluviano. Y el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Yo diría tal como la encontramos en el día de hoy, que está llena de violencia. Dice el relato bíblico, agrega en el versículo 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero luego dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es interesante, ¿verdad?, ver que Dios siempre ha tenido, a través de las edades, ha tenido siempre un remanente. Y en este momento de la historia, nos dice que la tierra estaba llena de maldad. Y al punto, ¿verdad?, que al momento cuando ocurrió el evento ¿verdad?, que nosotros conocemos, solo Noé y su familia fueron hallados justos. ¿Qué hubiese ocurrido, le pregunto yo, si Noé no hubiese seguido la indicación recibida por Dios, ¿verdad? Dios le habló a Noé y nosotros conocemos la historia. ¿Qué hubiese ocurrido si Noé no se hubiera mantenido fiel? ¿Qué hubiera ocurrido? Me pregunto yo. ¿Perdón? Se acabó, Nilibel lo comenta, se acabó la raza humana. No sabemos, ¿verdad?, qué hubiera hecho Dios, pero Dios nunca llega tarde. Y eso es lo bueno, ¿verdad?, que podemos entender, que a Dios nada lo toma por sorpresa y Dios siempre tiene un plan. Lo importante es entender si tú y yo estamos siendo parte de ese plan, de la parte, ¿verdad?, de la parte del plan de Dios, como Dios lo desea. Avancemos más un poco en el texto y quisiera que me acompañaran a Mateo 24, versículos 37 y 38. Mateo 24, 37 y 38, voy a tener que leerlo de acá porque a ustedes lo tienen allá y yo también. Muy bien, gracias a los de audiovisual. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y yo les pregunto, comer y beber, casarse, ¿es algo incorrecto? ¿Es malo? No, ¿verdad que no? Ahora, ¿qué es lo que constituye un problema cuando la Biblia usa esa expresión comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento? En otro lugar encontramos el texto que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es como si la vida no tuviera ningún sentido, ningún propósito, y yo voy a comer y voy a disfrutar, comer, beber y pasarla bien, ¿verdad? Muchas veces nosotros escuchamos a personas que tienen como norte en su vida ¿qué? Pasarla bien. No, sí, yo trabajo duro, yo me merezco, yo me lo merezco. Yo he escuchado mucho ese término, ¿verdad? Yo me lo merezco, y donde quiera que usted vaya, y la propaganda en la televisión, yo me lo merezco, yo lo trabajé, yo pude. Y esa es la idea central, ¿verdad?, de este tipo de pensamiento, es que yo me voy a dar el gusto porque yo me lo merezco y porque yo trabajé duro. Y nos olvidamos muchas veces de Dios. El comer, beber y casarse no está mal, pero si Dios no está en parte de tu ecuación, te digo, ¿verdad?, o te estimulo a que lo consideres, porque todas esas cosas tienen su lugar, pero cuando Dios está en el centro de ellas es que tienen propósito y tienen una dirección adecuada. La historia
de Noé, ¿verdad? Nos sirve como un ejemplo de las cosas que nosotros debiéramos prestar atención y tener cuidado. Dice, Jesús agregó en el versículo 38, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El tiempo que usted y yo estamos viviendo se está pareciendo mucho. Y déjeme decirle una cosa, a veces me pregunto si hemos excedido el nivel de, ¿verdad?, de maldad que existía en el tiempo del diluvio. No sabemos, pero estamos muy cerca. Dice, ¿habrá algo que podamos hacer para no repetir la historia de los que perecieron en el diluvio? ¿Habrá algo? La Biblia nos habla. Quisiera volver al capítulo 6, versículo 8 de Génesis, donde nos dice, como sigue, alguien que me ayude por allí, versículo 8 del capítulo 6 de Génesis. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gracias. Noé, dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová. Y yo me pregunto, ¿qué cosas tendría o qué características o qué detalles podemos encontrar en la historia de Noé para que él fuera aquel a quien Dios escogió para salvar a su familia y por consiguiente también a la humanidad? ¿Qué había, ¿verdad?, en Noé que nosotros pudiéramos quizás hoy en día también pudiera servirnos como ejemplo? El versículo 9 nos lee, el versículo 9 del capítulo 6 dice, la última parte dice, estas son las generaciones de Noé. Varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Dice la Escritura que Noé era un varón justo. ¿Y qué es un varón justo y perfecto en sus generaciones? ¿Qué es una persona justa? Alguien que me diga o que me opinen esta mañana. ¿Qué es una persona justa para usted? Íntegra, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Una persona justa? ¿Qué es una persona justa? Una persona que hace ¿qué? Justicia, ¿verdad? Que en sus procedimientos y en sus actos justicia. Esto es una persona justa. Una persona que hace lo que es correcto, ¿verdad? Y no siempre, ¿verdad? A veces aún reconocer y decir, mira, lo hice mal. Alguna vez, ¿verdad? Hemos ido donde alguien y le hemos dicho, mira, realmente esto lo hice mal. Perdóname. Es una persona justa porque reconoce cuando ha hecho algo incorrecto y pide, ¿verdad?, disculpas. Y también busca hacer lo que es correcto delante de Dios y para Dios. También el texto nos dice, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Es interesante porque en el texto en hebreo, nosotros tenemos un texto muy similar cuando habla acerca de otro personaje que fue anterior a Noé, y fue Enoc. Dice de Enoc en el versículo 22 del capítulo 5, dice, y caminó Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó Enoc con Dios y con Dios, ¿verdad? Caminó Noé. Es una expresión similar, casi idéntica. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Perdón? Obedecerlo. Muy bien. ¿Qué para ti es caminar con Dios? Vivir con Él. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es caminar con Dios? Tener una relación íntima con Él y una relación continua, diaria. Cuando tú caminas con Dios, no es que tú casualmente estás haciendo la voluntad de Dios, sino que tú de continuo estás buscando hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros lleva una dirección en la vida, reconozcámoslo o lo reconozcamos o no. Y nuestras acciones y prioridades dan testimonio de cuál es la dirección que nosotros llevamos en la vida. Y otros pueden leer nuestra vida, ¿verdad? Cuando la gente nos conoce, cuando la gente habla de nosotros, ¿qué pueden decir? ¿Cuál es la dirección de tu vida? ¿Qué es la dirección que la gente
ve en tu vida. Pueden decir lo mismo que dijeron de Enoc y de Noé. Caminó con Dios o camina con Dios acerca de ti, acerca de mí. Eso es lo que pueden decir otros. Es algo que tenemos que considerar, porque a veces vivimos la vida sin darnos cuenta que dejamos una marca, ¿verdad? Y porque nosotros no vivimos en el vacío. Tenemos familia, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, y tenemos diferentes personas con quienes nos relacionamos. Y esas personas tienen una idea de qué camino tú y yo llevamos. La pregunta es, ¿qué piensan? Si tu historia fuera escrita hoy, ¿qué dirían de ti? ¿Se referirían a ti como se refirieron a Noé? ¿Se referirían a mí como se refirieron de Noé? ¿Caminó Héctor con Dios? ¿O era un hombre que caminó con Dios? ¿Caminamos nosotros con el Señor diariamente? ¿Eso es lo que otros ven en nosotros? ¿O somos personas muy diferentes a lo que dice la Escritura o a lo que presentamos aquí a veces en este lugar? Si es así, yo te invito para que le pidas al Señor y para que nosotros podamos decirle y pedirle al Señor que nos ayude a ser como lo fue Noé, como lo fue Jesús, ¿verdad? Caminó con Dios Noé. Muy bien, ¿qué otro detalle podemos encontrar en la historia de Noé? Podemos encontrar en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 7, Hebreos 11, 7, nos habla un poco más acerca de este Noé. Hebreos 11, 7, vamos a ver cómo lee. Vamos a ver, dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hay una versión que yo tengo que es la Biblia de las Américas, que lee como sigue. Por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de las cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para la salvación de su casa. Noé actuó por fe. Y Dios habla acerca de Noé, Dios le habla a Noé y le dice acerca de su plan, y Noé, 120 años, bueno, inmediatamente cuando Noé recibe el mensaje de Dios, que ustedes imaginan cómo él reaccionó, cuando Dios le dice ¿qué fue lo que le dijo Dios a Noé? Bueno, antes que construyera un arca, él le dijo algo, que iba ¿a qué? A destruir toda carne y el mundo, ¿verdad? Y yo me pregunto, si Dios te hablara en esta mañana y te preguntara y te dijera, voy a destruir todo el mundo, únicamente tú y tu familia los he elegido para salvarlos, ¿cómo tú te sentirías? Bien, ok, te sentirías bien porque Dios te escogió, pero más allá de sentirte bien, ¿qué otros detalles quizás pasarían por tu mente? La familia, las amistades, la responsabilidad. Miren, y esto fue justamente, y gracias, ¿verdad? Porque tocaron justamente lo que quiero. El tiempo ya se nos fue y no tengo oportunidad de tocar en detalle. Pero les quiero decir, si Noé obró por fe, cuando Dios le habló y él fue a comunicarle a su esposa y a sus hijos lo que Dios le había hablado, me imagino que él tuvo que haber pensado un rato más, ¿verdad? Si será esto, ¿verdad? No sabemos cómo fue, la Biblia no nos dice en qué forma Dios le habló a Noé, pero quizás él se preguntó, ¿debo yo comunicar esto? Porque no es cosa sencilla el comunicar lo que me están diciendo, ¿verdad? Es un asunto serio, de gran envergadura. Sin embargo, Noé actuó con fe. ¿Por qué? Porque Dios le dio la noticia y no sabemos si Dios le dijo cuánto tiempo le habría de dar para construir el arca. La Biblia no lo dice. Pero Dios fijó previamente un previo de 120 años. Y yo me imagino que Noé cada día se levantaba de su cama y pensaba, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿A quién debo hablar? Y indudablemente, día tras día, ¿durante qué tiempo?
Óigame, ¿alguno de ustedes alguna vez ha dirigido un proyecto en el trabajo que le haya dado mucho trabajo, mucha dificultad? ¿Alguien aquí? Ok, Basilio. ¿Alguien más ha dirigido algo en el trabajo que usted dice, me dio trabajo? Mire, yo le voy a decir una cosa. Un día de estrés, 2 días, una semana, 2 semanas, quizás hasta meses. Yo recuerdo estar en un trabajo, bueno, en el que tuve estrés durante casi el año entero que estuve allá. Pero ¿sabe lo que son 120 años? 120 años levantándose y preguntándose quizás, ¿podré hablar a alguien más? Ya nadie está haciendo caso, ¿verdad? De lo que yo les estoy hablando. Y a Noé lo tomaron por fanático. A ti te pudieran tomar por fanático también, ¿verdad que sí? Porque cuando uno se encomienda en las manos del Señor, el Señor nos pide asuntos que muchas veces no son fáciles, pero son de gran envergadura. Quiero ya prácticamente, el tiempo no me va a permitir, ¿verdad?, cubrir todo el mensaje, pero quiero decirles una cosa. Entre las cosas que ustedes comentaron, ¿verdad?, de responsabilidad también. Nosotros, Noé sintió una gran responsabilidad porque él pensaría, ¿y cómo le voy a avisar al mundo entero de lo que está ocurriendo? O a los que están cerca de mí. Y no conocemos, pero es interesante porque en el versículo 1 del capítulo 7 de Génesis, 120 años después que Dios le hizo el llamado a Noé, únicamente respondieron a ese llamado los que en ese momento estaban vivos. ¿Cuántas personas adicionales? 7 personas adicionales, y fueron su esposa, sus 3 hijos y las esposas. Mi querido hermano, yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿te ha dado Dios alguna información importante acerca de los eventos que han de ocurrir en esta tierra próximamente? ¿Verdad que sí? Dios nos ha dicho, ¿verdad? Y aquí lo acabamos de ver, que en la tierra sería como en los días de Noé. Y no va a ser, no está siendo un asunto fácil, ni continuará siendo un asunto fácil. Mas, sin embargo, primeramente, el Señor nos aconseja comenzar por la casa. Tenemos que responsablemente pedirle al Señor que nos ayude a cuidar de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que nos ayude a hablarles y que nos ayude a mantener muy claro el pensamiento de que Cristo vuelve. A veces pensamos, ¿verdad?, ha pasado el tiempo, pero también Jesús, como decíamos en la clase esta mañana, Jesús indicó que el tiempo se iba a extender, pero Jesús llegará. Así como el novio llegó, algunas de las vírgenes se durmieron, algunas se prepararon y otras no se prepararon también. En esta mañana el Señor nos está invitando para que hagamos la mejor preparación, para que podamos construir un arca de salvación, que cada uno de nuestros hogares sea un faro de luz, un arca donde otros puedan venir, y sobre todo los de casa, nuestros niños, nuestros jóvenes, puedan escuchar palabra de verdad, palabra de Dios, y que podamos aislarlos mientras no sea posible, en tanto no sea posible, de toda la influencia de maldad que el mundo, que el enemigo está tratando de inculcar en sus mentes. Para muchos, el mal ya es algo muy relativo, no sienten ningún dolor, pero permitamos y pidámosle a Dios que nuestros niños sean sensibles al llamado de Dios, al toque de su Espíritu Santo, y que nosotros también estemos tocados para salvación, para que podamos salvar a todos los que podamos, porque tenemos una grande responsabilidad. Cristo vuelve y el mundo está listo, muy listo para que Él vuelva. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que el Espíritu de Dios nos mueva a cambiar en nuestras vidas, a dar prioridades a lo que es importante, realmente importante, y dejar a un lado aquellas cosas que pudieran estar entreteniéndonos y manteniéndonos lejos del arca de salvación que está provista en Cristo Jesús. Dios le bendiga.